Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un tema que está haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros preguntándose qué está pasando realmente. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, y de una supuesta, pero muy comentada, venganza de Can Yaman que créanme, les va a dejar sin palabras. Si han escuchado bien, esa pareja que alguna vez nos conquistó a todos en la pantalla, parece que ahora está en el ojo del huracán mediático por algo bastante inesperado. Antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, les pido un favor enorme: si disfrutan de nuestro contenido, si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, y si quieren ser los primeros en enterarse de todo, por favor, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles vídeos como este. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos algo nuevo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Todos recordamos la química explosiva entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenzicus, o Pájaro Soñador como la conocimos aquí. Sus personajes Sanem y Can se convirtieron en la pareja favorita de millones de personas, y la verdad es que su relación en pantalla era tan creíble, tan apasionada, que muchos esperábamos que esa magia se trasladara a la vida real. Y por un tiempo pareció que así era. Vimos fotos, rumores y hasta algunas apariciones públicas que alimentaron la fantasía de sus fans. Sin embargo, como suele suceder en este mundillo, las cosas no siempre son lo que parecen. El romance entre Demet y Can, que para muchos era un cuento de hadas, llegó a su fin. Y como era de esperar, la ruptura generó un montón de especulaciones. Que si incompatibilidad, que si las agendas apretadas, que si terceros en discordia, ya saben, el típico menú de los finales de pareja en Hollywood y en el espectáculo turco. Pero lo que ha surgido últimamente y de lo que vamos a hablar hoy, va mucho más allá de una simple separación. Se habla de una venganza, de una jugada maestra por parte de Can Yaman que ha puesto a Demet en una situación, digamos, incómoda. ¿De qué se trata esta supuesta venganza? Según varios medios de comunicación y fuentes cercanas al mundo del espectáculo turco, Can Yaman estaría utilizando su fama y su influencia para sabotear, o al menos complicar, la carrera de Demet Özdemir. Y no estamos hablando de rumores vagos, sino de acciones concretas que han empezado a llamar la atención. Una de las teorías más fuertes gira en torno a un proyecto importante en el que Demet estaba trabajando, o se rumoreaba que iba a trabajar, en Italia. Como saben, Demet ha estado expandiendo su carrera internacionalmente y hay un gran interés en ella fuera de Turquía. Se hablaba de una posible serie o película que podría haberla catapultado aún más en el mercado europeo. Sin embargo, de la nada, los rumores sobre su participación en este proyecto se desvanecieron. Y aquí es donde entra Can Yaman. Se dice que Can, quien también tiene una fuerte presencia en Italia gracias a su papel en la serie El León de Sicilia, habría utilizado sus contactos y su buena relación con las productoras italianas para influir en las decisiones sobre el casting. La idea sería que Can, sintiéndose quizás herido o resentido por la ruptura, o simplemente queriendo demostrar su poder, habría intervenido para que Demet no consiguiera ese papel. Imaginen la escena: Can con su carisma y su influencia, diciendo algo así como: quizás Demet no sea la mejor opción para este proyecto, tengo otras ideas, u otros talentos que conozco que encajarían mejor. Algo sutil, pero efectivo. Y no es solo esto. Se rumorea también que Can Yaman estaría intentando desvirtuar la imagen de Demet Özdemir en otros ámbitos. Por ejemplo, se dice que estaría utilizando sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores, para compartir indirectamente mensajes o publicaciones que dejen a Demet en una luz no muy favorable. No se trata de ataques directos, sino de comentarios, de likes a publicaciones críticas, o incluso de promocionar a otras actrices que podrían ser vistas como rivales de Demet. Es una estrategia más de Guerra Fría, pero que puede tener consecuencias importantes en un mundo donde la imagen lo es todo. Además, hay quienes aseguran que Can Yaman estaría moviendo hilos para que las marcas con las que Demet Özdemir tiene contratos publicitarios, o con las que podría estar negociando, duden de su imagen o de su capacidad para representar sus productos. Si una marca está considerando a Demet para una campaña, y de repente su expareja, una figura muy pública y con influencia, empieza a dejar caer sutiles comentarios negativos o a generar polémicas a su alrededor, la marca podría reconsiderar su decisión por miedo a verse envuelta en un escándalo. Es una jugada arriesgada,
pero si la información es correcta, muy calculada. Ahora, es importante recalcar que todo esto son rumores y especulaciones. No hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos involucrados. Demet Özdemir, hasta donde sabemos, ha seguido adelante con su carrera, ha participado en otros proyectos, y se la ve feliz y centrada. Y Can Yaman, por su parte, también está muy enfocado en sus propios proyectos internacionales. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que coincidan con ciertos eventos o ausencias en la carrera de Demet, ha hecho que muchos fans y expertos en la materia se lo crean. Pensemos por un momento en la psicología detrás de esto. Si Can Yaman realmente se siente traicionado o herido por Demet, ¿qué mejor manera de desquitarse que afectando aquello que más le importa, su carrera, su éxito? El mundo del entretenimiento es muy competitivo, y cualquier pequeña ventaja o desventaja puede marcar una gran diferencia. Si Can está en una posición de poder, donde puede influir en las oportunidades de otros, usar esa influencia para perjudicar a quien considera su rival, o a quien le ha hecho daño, sería una forma de control y de venganza. Otra cosa a considerar es la edad y la madurez emocional. Ambos son jóvenes, están en la cúspide de sus carreras, y es posible que las emociones de una ruptura dolorosa puedan nublar el juicio. Can Yaman, a pesar de su éxito, podría estar lidiando con sus propios demonios internos, y esta supuesta venganza podría ser una forma de proyectar su frustración. ¿Y qué hay de Demet Özdemir? ¿Cómo está reaccionando a todo esto? Hasta ahora, su estrategia parece ser la del silencio y la fortaleza. Si estos rumores fueran ciertos, su mejor respuesta sería seguir brillando, seguir demostrando que su talento es innegable y que nadie puede detener su progreso. La admiración que genera en sus fans es un escudo poderoso. Si ella se mantiene firme, trabaja duro y sigue cosechando éxitos, cualquier intento de sabotaje por parte de Can Yaman acabará por desmoronarse. Es fascinante ver cómo las dinámicas de poder y las emociones personales pueden influir en el mundo del espectáculo. Lo que en nuestra vida cotidiana puede ser una discusión o un resentimiento, en el mundo de las celebridades puede escalar a campañas de desprestigio, sabotajes y estrategias de venganza que se desarrollan en las sombras. Lo que sí es seguro es que la noticia de esta supuesta venganza de Can Yaman hacia Demet Özdemir ha servido para reavivar el interés en ambos actores y en su historia. Los fans están divididos, algunos defienden a capa y espada a uno u otro, mientras que otros simplemente observan, a la espera de más pruebas o de una declaración oficial. Lo más importante, en mi opinión, es no olvidar que detrás de las cámaras y de los titulares, hay personas con sentimientos. Si bien la industria del entretenimiento puede ser implacable, también es importante recordar la humanidad de las personas involucradas. Una ruptura amorosa puede ser devastadora, y cada uno reacciona a su manera. Si Can Yaman está realmente actuando de esta forma, quizás deberíamos reflexionar sobre por qué lo está haciendo y si hay algo más allá de la simple venganza. Pero volviendo a nuestro punto principal, la cuestión es si esta supuesta venganza está teniendo un impacto real en la carrera de Demet Özdemir. Por ahora, como les dije, ella parece estar imparable. Ha participado en proyectos importantes como The Flight Attendant, que le ha dado una visibilidad internacional considerable. Y ha seguido siendo una de las actrices más queridas y cotizadas de Turquía. Así que si esta es una venganza, quizás no esté saliendo como Can Yaman esperaba. El talento y el carisma de Demet son difíciles de opacar. Sin embargo, es un recordatorio de lo volátil que puede ser el mundo del espectáculo. Las alianzas pueden romperse, las amistades pueden convertirse en enemistades, y las pasiones de ayer pueden transformarse en las estrategias de hoy. Para finalizar, y resumiendo un poco lo que hemos hablado, la noticia de una supuesta venganza de Can Yaman hacia Demet Özdemir ha generado un gran revuelo. Se especula que Can estaría utilizando su influencia para perjudicar la carrera de Demet, interfiriendo en proyectos y en acuerdos publicitarios. Si bien no hay confirmación oficial, estos rumores persisten y han captado la atención de muchos. ¿Y a ustedes, qué les parece esta historia? ¿Creen que Can Yaman es capaz de algo así? ¿O creen que son solo rumores sin fundamento? Me encantaría saber sus opiniones. Dejen sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos y debatir sobre este tema tan candente. No olviden, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Demet Özdemir y Can Yaman. Y por supuesto, si aún no lo han hecho,
Asterisco asterisco suscríbanse a nuestro canal asterisco asterisco para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.